los bendiga a todos mis santos hermanos. Como cada miércoles, hoy vamos a seguir estudiando la palabra del Señor y ya estamos llegando al final del estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 27. Como hemos estudiado de la prisión de Pablo en Cesarea frente al gobernador Festo y el rey Agripa, después de ambos haber escuchado el testimonio de Pablo, llegaron a la conclusión de que no era culpable de nada digno de muerte y de estar en prisión. Si no hubiera apelado a César, le concedieron la libertad. Por esta causa, el gobernador tenía la responsabilidad de enviarlo a Roma, al tribunal de César. Como ya nosotros hemos estudiado y hemos hablado mucho, que todo lo que San Pablo pasó desde que llegó de su último viaje a Jerusalén, a pesar de todo lo que la maldad que le hicieron la gente, no lo iban a matar, porque era la voluntad de Dios que él llegara hasta Roma para anunciar el Evangelio. Ahora, el capítulo 27 nos habla de cómo San Pablo fue enviado a Roma. Vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 27. Leemos la palabra del Señor. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión otra nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultades, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Al leer todos estos versículos de la Biblia y ver los lugares en que San Pablo transitó, uno se pregunta, ¿qué importancia tiene esto para un estudio bíblico, para la salvación de la gente?
oh mis queridos hermanos, es que la Biblia dice que todo lo que fue escrito se escribió para nuestra enseñanza. De manera pues que no hay absolutamente nada en la Biblia que esté ahí escrito que no sea para beneficio de todos nosotros. Y veamos cuando vayamos, hermano, dando la pincelada necesaria en el estudio de hoy. Vamos en el primer título que tenemos es el inicio del viaje a Roma. ¿Cómo se hizo? Ya sabemos que Pablo estaba preso en la ciudad de Cesarea y allí fue a visitarlo el rey Agripa, y después que el rey Agripa oyó el testimonio de Pablo, como dijimos al inicio en la palabra introductora, ellos llegaron a la conclusión que Pablo no era ningún reo digno de tal preso ni de muerte. Sin embargo, como él había apelado al César, tenía la responsabilidad el gobernador Festo de mandarlo al César porque era un ciudadano romano. La decisión de Festo, en esa decisión que tomó Festo de mandar a Pablo a Roma, recuerde lo que Festo le dijo al rey Agripa en el estudio pasado, que él dijo: no es posible que yo envíe un preso como sin expediente. Es bueno que tú lo escuches para yo saber qué le voy a poner para que el emperador sepa por qué causa este preso va para allá. Ahora, la decisión de Festo fue, número uno, entregar a Pablo y otros presos. Es decir, Pablo no estaba él solo preso, pero los demás presos tal vez estaban ahí por causa de algún delito que ellos habían cometido. Pero Pablo era un hombre justo, era un hombre limpio, no tenía por qué estar preso. Ahora, dice la palabra del Señor que Festo encargó a esa responsabilidad a Julio. ¿Y quién era Julio? Julio se define como un centurión. Una centuria tenía que ver con 100 soldados. Entonces, él era el jefe de 100 soldados. Imagínense, si lo mandan desde el Asia, lo están mandando para que vaya o ya desde Israel, desde Cesarea, lo están mandando para que vaya a llevar esos presos a Roma. Un camino largo, un camino por barco de vela, que no eran barcos de vapor sobre nuestro tiempo. Todo lo trabajo que pasaba la gente antes de llegar a su destino. Julio era el responsable de eso. Ya dijimos, era un centurión, se llamaba de la compañía Augusta. Como Augusto era un título dado a los emperadores romanos, muchas cosas se llamaban así, de la compañía Augusta. Ahora, ellos salparon del puerto de Cesarea acompañado de otro cristiano. Oiga bien, Pablo fue acompañado de otros cristianos. De Cesarea, la nave salió y esa nave tenía que ir a tocar diferentes puertos asiáticos. Tenía que ir haciendo parada y ahí llevaba esos presos. Ahora noten, hay una nota importante que dice el escritor, que es San Lucas, que también Aristarco, un macedonio de Tesalónica, iba acompañando a Pablo. Entonces, Aristarco no estaba preso, tampoco Lucas estaba preso. Uno dice,
¿Y cómo uno sabe que Lucas estaba acompañando a San Pablo ahí? Noten lo plurales que hay aquí en los verbos. El versículo 2 dice, y embarcándonos, zarpamos. ¿Qué significa eso? Que el escritor se está incluyendo, que fue Lucas, el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y uno se admira. Y yo digo, qué bueno es tener buenos compañeros cuando se está en aflicción. Qué bueno. Lucas era médico. Lucas era un escritor de una pluma pródiga, tremendo. Y este hombre tenía un conocimiento vasto y escribía bien. Y él dejó su profesión, dijo, yo voy a acompañar a San Pablo. Y gracias a la compañía de Lucas, hoy nosotros tenemos en la Biblia el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero qué bien que Aristarco tuvo la bondad de acompañar a San Pablo. Señores, pongan atención a esto que les voy a decir. Cuando la gente está en buena, puede tener muchos amigos, puede tener gente que lo acompañe en sus labores, que esté de acuerdo. Pero cuando la gente llega, Señor, a la desgracia, como que todo el mundo se esconde, todo el mundo le hacen maldad. Señores, la Biblia dice, el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Y aunque usted no sea culpable de lo que un amigo suyo hizo, si su amigo está en problemas, si usted es su amigo, ahí debe acompañarle, ahí debe ayudarle. Aunque le diga, no estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero estoy junto aquí porque soy tu amigo. Eso es la verdad. Porque en la aflicción es que uno se da cuenta quién es su amigo, quién es realmente que está a su lado. Y ahí estaba Lucas y ahí estaba Aristarco sirviendo a San Pablo. Uno le pregunta a ustedes, mis amados hermanos y amigos que participan de este estudio bíblico, ¿a cuántos amigos en desgracia usted ha ido a ayudarle, a decirle, estoy con usted? En estos días oí a un periodista nuestro que él dijo que cuando alguna de la gente que cayeron presos por alguna situación en el país, él, que era un periodista correcto, que por nada en la vida está de acuerdo con lo que ellos hicieron, él fue a visitarlo a la cárcel y otros periodistas lo vieron y le dijeron, ¿y qué buscas tú aquí? Y él dijo, yo estoy aquí porque soy amigo de fulano, de fulano y de fulano. Y yo no sé si ellos son culpables o son inocentes, pero yo soy su amigo y yo vine para que ellos sepan que en su momento de angustia yo estoy aquí con ellos. De algunos de ellos yo fui amigo desde los 17 años y aunque ellos están en puestos diferentes y de poder, pero de toda manera yo sigo siendo su amigo. Qué bueno. Eso me gustó mucho de ese hombre, porque no es cristiano, pero lo hizo de esa manera. Ahora bien, cuando comienzan el viaje, hay un momento de dificultad y hay un momento también de mucha tristeza, de mucho problema en el camino. Vamos a ver,
Ahora vamos a ver esto sobre el subtítulo Bondad y dificultades del viaje. El versículo 3 nos dice: al otro día llegamos a Macedonia y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Esa es la bondad. Ahí nosotros vamos a ver la bondad de Julio. Se dice que los militares, por ser militares, por la instrucción que le ha dado, el centro que han pasado, tiene que ser gente muy fuerte, gente duro, gente muchas veces hasta muy tosco. Pero veamos que este centurión Julio lo que demostró con San Pablo. Oiga bien, lo que Julio le demostró a San Pablo cuando llegaron a Sidón. Sidón era un puerto que Pablo había llegado predicando el evangelio en su segundo viaje. Parece que ganó alma y dejó amigos allá en Sidón. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios sobre este centurión? ¿Qué dice? Tratando humanamente a Pablo. Amén. Señores, porque usted sea un militar de alta graduación, no importa. Eso no esconde su humanidad. Eso lo debe caracterizar a todo ser humano, el hombre humano que lleva dentro. Entonces Julio trató humanamente a Pablo. ¿Y por qué lo trató humanamente? Bueno, ahí él está demostrando que era un hombre justo y sabía también que como Pablo era preso, por esa razón no merecía una desconsideración, porque ya por algunas razones Julio tuvo que haberse dado cuenta que Pablo era un preso inocente y lo trató con amabilidad. Señores, para hacer cumplir la ley no hay que maltratar a nadie. Ojalá que si hay algún militar o algún policía escuchando este estudio bíblico, para usted hacer cumplir la ley no tiene que maltratar a nadie, no tiene que desconsiderar a nadie. Trato con amabilidad. Y recuerde lo que San Pablo dijo a los Gálatas: lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ok, hay que tener mucha cuenta, porque si usted trata mal a la gente, en el futuro usted también va a ser maltratado. Pero si usted trata bien a la gente en el presente, en el futuro usted puede conseguir también esa bendición. Dice la Escritura que lo trató humanamente. Militar, trate bien a sus presos, no lo desconsidere, no lo maltrate, no, trátelo como un ser humano. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En la historia nuestra presente, ustedes deben recordar cuando en las elecciones pasadas un ser humano fue maltratado y queriéndole arrancar confesiones, hasta lo maltrataron. Pero cuando se dieron cuenta que él era inocente, tuvieron que soltarlo. Y ahora este hombre está suelto. Oiga bien, ¿y él qué hizo? Ya que ve como que los vientos le favorecen por un cambio de autoridades, él sometió a la justicia a los fiscales que lo interrogaron y lo maltrataron. ¿Cómo se verán esos fiscales ahora en un tribunal oyendo a ese hombre dando el testimonio de la maldad que ellos lo hicieron? Señores, lo que el hombre siembra, eso cosecha.
hay que ser bueno, hay que ser prudente. Pero dice la palabra del Señor que Julio, que trató bien a San Pablo, lo permitió que él saliera de la embarcación y que llegara a casa de sus amigos para que ellos le sirvieran. Escuche bien, para que ellos le sirvieran. ¡Qué bueno! Señores, donde quiera que usted pasa, predicando el evangelio, usted tiene buenos amigos, usted tiene gente conocido. Entonces, hay siempre que dar buen testimonio. ¿Por qué? Porque fíjense lo de San Pablo. ¿Qué tan lejos tenía él? Que Julio, ese centurión, le iba a permitir hacer tierra ahí en Sidón y visitar a sus amigos. ¡Qué bueno! Y fue, hermano, una bendición volver a ver, amigo querido. Fue, hermano, atendido por sus amigos. Ahora, ¿cómo supo Julio que Pablo tenía gente allá en Sidón? Pero yo me imagino que Pablo le testificó, le iba dando buena nueva de salvación. Y Pablo y Julio le dijo a Pablo: no te apures, que cuando lleguemos allá a Sidón, yo voy a permitir que tú bajes para que hable con tus amigos y ellos te atiendan ahí. Hasta ahí el camino estaba bien. Ahora vamos a mirar un poquito de dificultades que comienza en el versículo 4, que dice: y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Los vientos eran contrarios. Miren las dificultades. Ya de Sidón a Chipre comienzan las dificultades. Dice la Escritura que navegaron a Sotavento. Sotavento lo que significa es que ellos fueron al norte de Chipre. Tal vez era el camino más lejos, pero tenían que hacerlo. Sotavento significa al norte, porque el viento era contrario. Y como el viento era contrario, se fueron por el lado del norte. Ahora, ¿cuántas veces tenemos nosotros que navegar así en nuestra vida cristiana? ¿Usted cree que a los seres humanos y mayormente a los cristianos todo nos sale a pedir de boca? Todo nos sale bien, todo es una maravilla. No, muchas veces las cosas son difíciles, muchas veces tenemos que estar contra corriente, muchas veces tenemos que navegar contra la corriente, pero tenemos la ayuda del Señor. Ahora bien, sigue diciendo que cuando ellos llegaron al lugar donde iban, porque los vientos eran contrarios, dice que atravesando el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí al centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Es decir, que ahí en Chipre ellos hicieron cambio de nave. Cambiaron la nave porque era una nave que iba rumbo a Italia. Y recuerde que Roma estaba en Italia. Navegaron muy despacio. Ellos iban muy lento porque el viento le impedía. Y otra vez tuvieron, hermano, en esos afanes, esos ventarrones,
tuvieron otra vez que ir a Sotavento hasta la isla de Creta, porque el viento era totalmente difícil en la navegación. Y llegaron a un puerto, llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos. Buenos Puertos. Y con tan buen nombre, ¿por qué no se quedaron allí? Dice la palabra del Señor que ellos llegaron, eso está lo que dice en el versículo 8, costeándole con dificultad. Llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y ellos, si eran, hermano, con un nombre tan bonito, Buenos Puertos, ¿por qué no se quedaron allí? Señores, porque como vamos a mirar más adelante, ellos no se quedaron allí porque no era un lugar seguro. Ahora, la apariencia engaña. A veces no es lo que digan del lugar, sino lo que Dios decida. Hay que tener mucha atención porque uno se lleva mucho de la buena cosa. Y si se llama Buenos Puertos, por alguna razón le pusieron Buenos Puertos, pero ellos dijeron, no, este lugar no es seguro para nosotros. ¿Por qué? Veamos los versículos 9 y 12 para que nos demos cuenta que ella es la última parte del estudio de hoy. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser en perjuicio y mucha pérdida, no solo del campamento, del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que también al nordeste y sudeste e invernar, que mira al nordeste y al sudeste e invernar allí. Fíjense, lo importante que es, hermano, llevarse de buenos consejos. Y vamos a ver, la advertencia del Pablo fue ignorada. ¿Por qué? Ya leímos los versículos del 9 al 12. ¿Por qué fue ignorada? Por el tiempo que pasaron allí, ya se dieron cuenta que Buenos Puertos, aunque tenía ese buen nombre, no era un lugar adecuado para ellos, porque no tenía la comunidad suficiente. Y Pablo le dice que también era lo peligroso de la navegación. Señores, quedémonos aquí, vamos a invernar aquí, no nos vayamos. Y dice también, por haber pasado el ayuno. Y pongan atención a esto, por haber pasado el ayuno. ¿Pero el ayuno de qué? Y si solamente iba Pablo, iba Aristarco, iba Lucas, que eran cristianos. Los demás tal vez todo inconversos. ¿Qué tiene que ver el ayuno? ¿Pero por qué? Mire, en la Biblia encontramos nosotros, en la Biblia Plenitud, en la página 1437,
algo que tiene referencia a eso, y póngale mucha atención. Era una referencia al día de sacrificio que se celebraba entre los fines de septiembre y comienzo de octubre. Este ya había pasado, lo cual era la manera de decir que se acercaba el tiempo de invernar, que era tiempo peligroso para la navegación. Este periodo era un riesgo para navegar. El riesgo para navegar comenzaba a comienzo de septiembre y duraba hasta comienzo de noviembre. De ahí en adelante, desde ese tiempo de septiembre hasta noviembre, todo tráfico por mar abierto cesaba hasta el fin del invierno. Y San Pablo se lo dijo, ya pasó el ayuno. Es decir, va a comenzar, ya el otoño está terminando y va a comenzar el invierno. Entonces, no se puede navegar en ese tiempo. La amonestación de San Pablo, ya ustedes saben por qué que dice ahí, pasado el ayuno, que era el tiempo para terminar el otoño y comenzar el invierno, que era un tiempo muy peligroso para la navegación. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a dejar el estudio hasta aquí y la semana entrante vamos a seguir sobre ese tiempo de perjuicio que dijo San Pablo que iban a pasar si seguían en la navegación, y vamos a estudiarlo. Terminen de leer el capítulo 27 para que tengan el aval bíblico y no se queden en el aire al estudiar esta santa palabra del Señor. Que Dios me lo bendiga a todos. Amén.